Historia 1. El vecino que nunca sale de casa. Jamás pensé que el silencio de un apartamento pudiera ser más aterrador que cualquier grito, pero eso fue antes de conocer al hombre del 3B. Cuando me mudé al edificio hace 3 años, todos los vecinos me advirtieron sobre él con susurros nerviosos y miradas esquivas, diciendo que llevaba décadas viviendo ahí pero que nadie, absolutamente nadie, lo había visto salir jamás de su departamento. Al principio pensé que eran exageraciones de gente mayor con demasiado tiempo libre, pero conforme pasaron las semanas comencé a notar cosas extrañas que me helaron la sangre. Nunca veía luz debajo de su puerta, nunca escuchaba televisión o música, pero cada noche, especialmente después de las 2 de la madrugada, se oían pasos pesados arrastrándose de un lado a otro, como si alguien moviera muebles gigantescos sin ningún propósito aparente. La señora Carmen del 2A me contó que el cartero nunca había entregado correspondencia ahí, que no había registro de servicios a su nombre, y que incluso los repartidores de comida se negaban a subir al 3er piso después de que varios juraran haber escuchado voces susurrando su nombre completo desde el otro lado de la puerta cuando nadie había pedido nada. Mi curiosidad se convirtió en obsesión cuando una noche, al regresar tarde del trabajo, vi que la puerta del 3B estaba entreabierta apenas unos centímetros, dejando escapar un olor dulzón y podrido que me revolvió el estómago y me hizo correr escaleras abajo sin mirar atrás. Durante semanas traté de convencerme de que había sido mi imaginación, pero los ruidos nocturnos se intensificaron, ahora acompañados de algo que sonaba como arañazos desesperados contra las paredes, como si alguien tratara de salir o de impedir que algo entrara. La gota que derramó el vaso fue cuando la pequeña Ana del primer piso desapareció una tarde mientras jugaba en el pasillo, y aunque la encontraron horas después escondida en el sótano, balbuceaba incoherencias sobre un hombre pálido que la había llevado a ver a sus amigos y que le había mostrado las cajas donde guardan a los que se portan mal. Esa noche tomé la decisión más estúpida de mi vida, subí al 3er piso con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho, y toqué la puerta del 3B con nudillos temblorosos. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar mi propia respiración entrecortada, pero entonces comenzó, primero un golpe seco desde adentro, luego otro, y otro más, como si varias personas estuvieran respondiendo desde diferentes puntos del apartamento, cada golpe más fuerte que el anterior, creando un ritmo desesperante que me taladró los oídos. Mi cuerpo se paralizó cuando sentí la inconfundible sensación de estar siendo observada, no desde una mirilla, sino desde múltiples puntos, como si hubiera varios ojos estudiando cada movimiento que hacía, analizando mi miedo, saboreando mi terror. Los golpes se detuvieron abruptamente y escuché pasos acercándose a la puerta, no los pasos pesados y arrastrados de siempre, sino varios pares de pies descalzos moviéndose al unísono, como una danza macabra coordinada con precisión sobrenatural. La manija comenzó a girar lentamente mientras yo permanecía clavada en el suelo, incapaz de moverme, viendo cómo esa puerta se abría centímetro a centímetro, revelando una oscuridad tan densa que parecía sólida, y desde esa negrura emergieron primero una mano pálida como la cera, luego otra, y otra más, todas extendidas hacia mí con dedos largos y huesudos que temblaban ligeramente, como invitándome a entrar. Cuando finalmente logré mover las piernas y corrí hacia mi departamento, pude escuchar una carcajada múltiple que me siguió por todo el pasillo, no una sino varias voces yéndose al mismo tiempo, algunas agudas como las de niños, otras graves y guturales, todas repitiendo mi nombre una y otra vez hasta que logré cerrar mi puerta con seguro y barricada. Al día siguiente encontré una nota debajo de mi puerta escrita con tinta roja que simplemente decía: gracias por visitarnos, Ana nos habló mucho de ti, y aunque me mudé esa misma semana, aún despierto algunas noches escuchando esos pasos arrastrados y esa risa múltiple, porque ahora sé que el hombre del 3B nunca estuvo solo, y que todos esos vecinos que se mudaron en los últimos años siguen ahí, esperando en la oscuridad a que alguien más toque su puerta. Historia 2. El vecino que te observa mientras duermes. La primera vez que vi las huellas en mi ventana pensé que había sido un gato callejero o tal vez un pájaro grande,
pero cuando me acerqué a limpiarla sentí un escalofrío que me recorrió toda la columna vertebral al darme cuenta de que eran marcas de manos humanas, dedos largos y palmas anchas presionadas contra el cristal desde afuera, como si alguien hubiera estado ahí durante horas observando el interior de mi habitación. Vivo en el segundo piso de una casa antigua en un barrio tranquilo donde todos se conocen desde hace décadas, y la idea de que alguien pudiera treparse hasta mi ventana sin ser visto me parecía imposible, especialmente porque no hay árboles cerca ni ninguna estructura que facilitara el acceso, solo un jardín pequeño con flores que mi abuela había plantado años atrás. Durante una semana traté de convencerme de que había sido mi imaginación o tal vez alguna travesura de adolescentes, pero las huellas aparecían cada mañana, siempre en el mismo lugar, siempre con la misma posición, como si la misma persona regresara noche tras noche a la misma hora para espiarme mientras dormía. La paranoia comenzó a consumirme, dejé de abrir las cortinas durante el día, instalé cerraduras adicionales en todas las ventanas y comencé a dormir con la luz encendida, pero nada de eso detuvo las visitas nocturnas de mi misterioso acosador. Fue entonces cuando decidí instalar una cámara oculta apuntando hacia la ventana, una pequeña cámara de seguridad con visión nocturna que conecté a mi teléfono para poder monitorear en tiempo real cualquier actividad sospechosa. La primera noche no pasó nada, la segunda tampoco, y ya empezaba a pensar que mi presencia había ahuyentado al intruso cuando, a las 3:15 de la madrugada de la tercera noche, la aplicación de mi teléfono me despertó con una alerta de movimiento detectado. Con las manos temblando abrí la aplicación y lo que vi me dejó sin aliento. Ahí estaba él, un hombre de mediana edad con ropa oscura y una sonrisa grotesca que se extendía de oreja a oreja, presionando su cara contra mi ventana mientras sus ojos brillaban con una intensidad antinatural bajo la luz infrarroja de la cámara. Lo más perturbador era que parecía estar consciente de que lo estaba grabando, porque miraba directamente a la cámara mientras movía los labios formando silenciosamente mi nombre, una y otra vez, como si fuera una oración o un hechizo que hubiera estado repitiendo durante semanas. Mi sangre se congeló cuando me di cuenta de que conocía esa cara. Era Eduardo, el hombre que vivía en la casa azul 2 calles más abajo, un vecino discreto y aparentemente inofensivo que siempre me saludaba cortésmente cuando nos cruzábamos en el supermercado, pero que ahora se veía completamente diferente bajo la luz verde de la cámara nocturna, con esa sonrisa demencial y esos ojos que parecían haber perdido toda humanidad. Durante los siguientes minutos lo observé hipnotizada por el horror, viendo cómo Eduardo permanecía completamente inmóvil contra mi ventana, susurrando mi nombre sin parar, ocasionalmente lamiendo el cristal con una lengua anormalmente larga que dejaba rastros de saliva que se deslizaban lentamente hacia abajo. Cuando finalmente se alejó, lo hizo caminando hacia atrás sin dejar de mirarme, o más bien mirando la cámara, manteniendo esa sonrisa enloquecida hasta desaparecer entre las sombras del jardín, pero no antes de hacer un gesto con la mano como despidiéndose, como si todo fuera un juego para él. A la mañana siguiente llamé a la policía, pero cuando llegaron para investigar y fuimos a confrontar a Eduardo, nos encontramos con que su casa llevaba meses abandonada, las ventanas estaban tapadas con tablones, el jardín completamente descuidado y los vecinos más cercanos me aseguraron que no lo habían visto desde principios del año pasado. Lo más extraño de todo era que no había forma física de que Eduardo pudiera llegar hasta mi ventana sin usar una escalera o algún equipo especial. La distancia desde el suelo era de casi 4 metros y la pared era completamente lisa, sin salientes ni apoyo alguno, como si hubiera volado hasta ahí o trepado como una araña gigante. Esa noche instalé cámaras en todas las ventanas y cerré con clavos todas las persianas, pero cuando revisé las grabaciones a la mañana siguiente, encontré algo que me hizo empacar mis cosas y mudarme el mismo día. En todas las cámaras, en todas las ventanas, Eduardo había estado ahí, siempre con la misma sonrisa, siempre susurrando mi nombre, pero esta vez no estaba solo, había otras figuras en las sombras, otros rostros pálidos y ojos brillantes observándome desde diferentes ángulos, como si toda una multitud de espectadores hubiera venido a presenciar mi terror, y al final de la grabación, justo antes de que amaneciera, todos ellos habían alzado la mano para despedirse, en perfecta sincronía, como actores al final de una obra de teatro donde yo había sido, sin saberlo, la estrella principal.
Historia 3. El vecino que no envejece. Durante 30 años he visto cambiar todo en este barrio. He visto crecer a los niños, envejecer a los adultos, derrumbarse casas viejas y construirse nuevas. Pero hay una cosa que permanece exactamente igual desde que tengo memoria: el señor Miguel del número 12, que luce idéntico ahora que cuando yo era una niña de 8 años y él ya parecía tener 45, con el mismo cabello negro perfectamente peinado, la misma piel tersa sin una sola arruga, y esos ojos verde claro que te siguen a donde quiera que vayas como si fueran dos faros en la oscuridad. Al principio pensaba que simplemente tenía buenos genes o que se cuidaba mucho, pero conforme fui creciendo y otros vecinos comenzaron a comentar lo mismo, una inquietud profunda se instaló en mi pecho como un gusano que carcomía mi tranquilidad día y noche. La señora Rosa, que murió el año pasado a los 93 años, me había contado que Miguel ya vivía ahí cuando ella se mudó en 1960, y que incluso entonces parecía tener la misma edad que tiene ahora, lo cual era matemáticamente imposible a menos que tuviera más de 100 años, pero se veía como un hombre en la flor de la vida. Lo que realmente comenzó a aterrarme fue el patrón que empecé a notar después de años de observación involuntaria. Cada vez que una familia nueva con niños se mudaba cerca de la casa de Miguel, en un periodo de 6 meses a un año, uno de los pequeños desaparecía misteriosamente. Primero fue el pequeño Carlos de la familia Herrera en 1995, luego Ana Sofía de los Morales en 1998, después el niño de los nuevos inquilinos del 14 en 2001, y así sucesivamente, siempre el mismo patrón, siempre niños entre los 6 y los 10 años, siempre desapariciones que la policía catalogaba como fugas o secuestros sin resolver, pero yo empezaba a ver la conexión que nadie más quería reconocer. Mi terror se multiplicó exponencialmente cuando, después de mi divorcio, me vi obligada a mudarme justamente a la casa del frente, el número 11, quedando directamente frente a la ventana de Miguel, donde podía verlo día y noche sentado en su sillón de terciopelo rojo, leyendo siempre el mismo libro viejo, levantando la mirada ocasionalmente para sonreírme con una cortesía que me revolvía el estómago. La primera semana después de mudarme, encontré un regalo en mi puerta, una pequeña caja envuelta en papel dorado muy antiguo, del tipo que ya no se usa desde hace décadas, con mi nombre escrito a mano en una caligrafía elegante y perfecta que parecía hecha con pluma fuente. Dentro había un broche de plata con una piedra verde que brillaba con luz propia, hermoso pero inquietante, acompañado de una tarjeta que decía para mi nueva vecina: espero que disfrutemos de una larga amistad. Cada semana aparecía un nuevo regalo, un collar de perlas que se sentía helada al tacto, una pulsera con dijes extraños que tintineaba sola durante la noche, una caja de música que tocaba una melodía que me resultaba familiar pero que no podía ubicar, y que me hacía soñar con niños cantando en círculo alrededor de un fuego que nunca se apagaba. Los regalos llegaban siempre durante la noche, siempre envueltos en ese papel antiguo, siempre con mi nombre escrito en esa caligrafía perfecta que nunca variaba ni un milímetro, como si hubiera sido escrita por una máquina o por alguien que había practicado escribir mi nombre durante décadas hasta perfeccionar cada trazo. Una noche me armé de valor y decidí quedarme despierta para ver quién dejaba los obsequios. Me escondí detrás de las cortinas de la sala con una vista perfecta hacia mi puerta principal, pero cuando llegaron las 3 de la madrugada y vi la silueta de Miguel acercándose, no caminaba como una persona normal, se deslizaba sobre el suelo sin mover las piernas, flotando a unos centímetros el pavimento, y sus ojos brillaban en la oscuridad con esa misma luz verde de las piedras de sus regalos. Lo que más me aterrorizó fue que cuando dejó la caja y se dio vuelta para regresar a su casa, me miró directamente a través de la ventana y sonrió. No una sonrisa normal, sino algo que se extendía demasiado amplio para un rostro humano, mostrando dientes que parecían demasiado afilados y numerosos, y alzó una mano para saludarme como si fuéramos viejos amigos. El último regalo que recibí antes de huir de esa casa fue diferente a todos los anteriores. Era una fotografía muy vieja en sepia donde se veía a Miguel exactamente como luce ahora, pero parado junto a una fila de niños vestidos con ropas de principios del siglo pasado, todos sonriendo, pero con esa misma mirada vacía y perdida que había visto en los ojos de Ana cuando la encontraron en el sótano. Al reverso de la fotografía,
con la misma caligrafía perfecta de siempre. Había una fecha, 1923, y una frase que me heló la sangre: mis pequeños amigos nunca me abandonan, y yo nunca los olvido. Y cuando examiné más de cerca las caras de los niños en la foto, reconocí los rostros de todos los pequeños que habían desaparecido en el barrio durante los últimos 30 años, exactamente iguales, sin haber envejecido ni un solo día. Historia 4. El vecino que imita a todos. Al principio pensé que Ricardo era el vecino más amable que había tenido en años. Siempre me saludaba con una sonrisa genuina cuando nos cruzábamos en el pasillo. Se ofrecía a ayudarme con las bolsas del supermercado y hablaba con esa voz suave y tranquilizadora que te hace sentir como si fueras la única persona importante en el mundo. Pero todo cambió la noche que escuché a mi hijo Mateo gritando desde el pasillo pidiendo ayuda con una desesperación que me partió el alma. Corrí hacia la puerta con el corazón desbocado, la abrí de par en par esperando encontrar a mi pequeño herido o en peligro, pero lo que vi me dejó paralizada de terror. Ahí estaba Ricardo, parado en el pasillo con su sonrisa habitual, pero de su boca salía la voz exacta de Mateo, no una imitación burda sino la voz idéntica de mi hijo de 8 años, con la misma entonación, el mismo timbre, las mismas inflexiones que yo había escuchado miles de veces, gritando: «Mami, ayúdame, no puedo salir. Está muy oscuro aquí adentro». La expresión de Ricardo no cambió ni un ápice mientras la voz de mi hijo salía de su garganta. Siguió sonriéndome con esa amabilidad forzada mientras sus labios se movían formando palabras con la voz equivocada, creando una disonancia tan perturbadora que sentí náuseas instantáneas y un mareo que casi me hace caer. Sin decir palabras cerré la puerta de un golpe y corrí al cuarto de Mateo, donde lo encontré durmiendo profundamente en su cama, roncando suavemente como cualquier niño de su edad, completamente ajeno al horror que acababa de presenciar en el pasillo. Durante horas me quedé sentada junto a su cama, observando su respiración tranquila y preguntándome si no habría sido una pesadilla particularmente vívida. Pero al día siguiente la señora Elena del apartamento de abajo me contó algo que me confirmó que mi experiencia había sido horriblemente real. Me explicó con voz temblorosa que la noche anterior había escuchado la voz de su difunto esposo llamándola desde el pasillo, diciéndole que regresara con él, que ya no tenía que estar sola, y cuando abrió la puerta esperando encontrar el fantasma de su amado José, vio a Ricardo parado ahí, sonriendo, pero hablando con la voz exacta de su marido muerto, conociendo detalles íntimos de su relación que nadie más podría saber. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla colectiva cuando más vecinos comenzaron a reportar experiencias similares. La familia del tercer piso escuchó las voces de sus padres fallecidos llamándolos desde el pasillo. El joven estudiante del segundo piso oyó a su novia romper con él usando palabras que nunca le había dicho, y la pareja de ancianos del primer piso escuchó las voces de todos sus hijos adultos expidiéndose para siempre, todas esas voces saliendo de la garganta de Ricardo, quien aparecía cada noche en el pasillo con diferentes mensajes perturbadores para cada inquilino. Lo más escalofriante era que Ricardo parecía saber exactamente qué decir para lastimar más profundamente a cada persona, conocía secretos familiares, miedos ocultos, traumas del pasado que nadie había compartido jamás, como si tuviera acceso directo a nuestras mentes y pudiera extraer nuestros recuerdos más dolorosos para usarlos en nuestra contra. La situación se volvió insoportable cuando las voces comenzaron a describir en tiempo real lo que cada uno de nosotros estaba haciendo dentro de nuestros apartamentos. Con la voz de Mateo, Ricardo me decía: «Mami, sé que estás llorando en el baño». Con la voz de José le decía a Elena: «Mi amor, veo que estás cosiendo esa camisa que tanto me gustaba». Y con la voz de la madre del estudiante le susurraba desde el pasillo: «Hijo, deja de llorar por esa chica que no vale la pena». Era como si Ricardo tuviera ojos dentro de nuestros hogares, como si pudiera ver a través de las paredes y observar cada movimiento, cada lágrima, cada momento de debilidad, para luego usarlo como munición emocional durante sus apariciones nocturnas. Una noche, armada de valor y desesperación, decidí enfrentarlo directamente, pero cuando abrí la puerta para gritarle que nos dejara en paz, no encontré a Ricardo sino a mi propio padre, quien había muerto cuando yo tenía 15 años, parado ahí con la misma ropa que llevaba el día de su funeral, sonriéndome con ternura y diciéndome: «Hija, he venido a buscarte, es hora de que estemos juntos otra vez».
Por un momento mi corazón se llenó de alegría y corrí hacia él para abrazarlo, pero cuando mis brazos rodearon esa figura, sentí la textura de la ropa de Ricardo, olí su colonia barata, y cuando levanté la mirada vi el rostro de mi padre derritiéndose como cera hasta revelar la cara de Ricardo debajo, sonriendo con malicia mientras seguía hablando con la voz tierna de mi papá muerto. Esa fue la gota que colmó el vaso. Al día siguiente todos los inquilinos nos reunimos para exigir al administrador que desalojara a Ricardo, pero cuando fuimos a su apartamento descubrimos que había estado vacío durante meses, sin muebles, sin servicios conectados, sin ninguna evidencia de que alguien hubiera vivido ahí recientemente, y lo más perturbador de todo era que en las paredes había cientos de grabadoras de voz antiguas, todas funcionando, todas reproduciendo fragmentos de conversaciones de todos los inquilinos del edificio, grabaciones que se remontaban años atrás, mucho antes de que Ricardo apareciera por primera vez, como si hubiera estado recolectando nuestras voces durante décadas, estudiándolas, perfeccionando sus imitaciones hasta volverlas indistinguibles de los originales, preparándose para el momento perfecto de usarlas en nuestra contra y convertir nuestro hogar en su teatro personal de horror psicológico. Historia 5. El vecino del último piso. Nunca me había dado cuenta de lo antinatural que era vivir en completa oscuridad hasta que me mudé al edificio y comencé a observar obsesivamente el apartamento del último piso, una unidad con ventanas enormes que daban al oeste y que deberían estar bañadas de luz dorada cada atardecer, pero que permanecían negras como pozos profundos las 24 horas del día, como si la luz solar simplemente se negara a entrar ahí o fuera absorbida por algo hambriento que vivía en esas sombras perpetuas. Los otros vecinos hablaban en susurros sobre el inquilino de arriba, un hombre al que llamaban simplemente el del último piso porque nadie recordaba su nombre real, y todos coincidían en que solo lo habían visto salir después de que se ocultara el sol, siempre vestido con un abrigo largo y oscuro que arrastraba por el suelo, caminando con pasos tan silenciosos que parecía flotar sobre el pavimento. La curiosidad comenzó como una picazón mental que no podía rascar, especialmente cuando me di cuenta de que durante el día, cuando el sol debería estar iluminando directamente su apartamento, la oscuridad de sus ventanas era tan densa que parecía sólida, como si hubiera pintado los cristales con betún o hubiera tapado cada abertura con terciopelo negro. Pero aún más extraño era que nunca se veía luz artificial tampoco, ni siquiera el resplandor azulado de una televisión o el brillo amarillento de una lámpara. Durante semanas traté de ignorar mi fascinación enfermiza por el apartamento de arriba, pero cada vez que salía al balcón para tomar el aire fresco de la mañana, mis ojos se dirigían inevitablemente hacia esas ventanas muertas, esperando ver aunque fuera un movimiento de cortinas o el destello de una superficie reflectante, cualquier evidencia de vida normal en esa cúpula de tinieblas que parecía chupar la luz del resto del edificio. Fue durante una de estas sesiones de observación matutina que noté algo que me hizo tambalear hacia atrás con horror. En una de las ventanas del último piso había una forma oscura presionada contra el cristal, una silueta que se parecía inquietantemente a una persona agachada en posición fetal, completamente inmóvil, y cuando entrecerré los ojos para ver mejor, la forma se movió ligeramente, como reconociendo que estaba siendo observada. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pude escucharlo en mis oídos mientras subía corriendo las escaleras, impulsado por una mezcla tóxica de terror y curiosidad que me consumía desde adentro como un ácido que disolvía mi sentido común. Cuando llegué al último piso, el pasillo estaba sumergido en una penumbra que no tenía explicación lógica, considerando que había ventanas en ambos extremos que deberían haber estado dejando entrar luz natural, pero la oscuridad ahí arriba era espesa y pegajosa, como si fuera un ser vivo que se alimentara de la luminosidad y la transformara en sombra pura. Me acerqué a la puerta del apartamento con pasos vacilantes, notando que no había timbre, no había número, no había nameplate, solo una superficie de madera tan oscura que parecía absorber la poca luz disponible. Y cuando finalmente reuní el valor para agacharme y mirar por la cerradura, lo que vi al otro lado me robó el aliento y me hizo caer hacia atrás en un paroxismo de terror absoluto. En lugar de ver el interior normal de un apartamento, o incluso la oscuridad que esperaba, me encontré cara a cara con un ojo, pero no un ojo humano normal sino algo completamente alienígena, una pupila vertical como la de una serpiente o un gato,
pero del tamaño de una moneda, rodeada por un iris que cambiaba de color constantemente, pasando del verde al dorado al rojo sangre, y lo más perturbador era que ese ojo me estaba mirando directamente, no con la sorpresa de alguien que acababa de descubrir a un espía, sino con la paciencia calculada de un depredador que había estado esperando exactamente este momento. El ojo no parpadeó ni una sola vez durante los eternos segundos que permanecimos mirándonos, y pude jurar que vi una sonrisa reflejándose en esa pupila vertical, como si el propietario de ese ojo antinatural estuviera disfrutando inmensamente mi terror, saboreando cada gota de mi miedo como si fuera un vino añejo que había estado guardando para una ocasión especial. Corrí escaleras abajo con las piernas temblando violentamente, tropezando varias veces pero sin detenerme hasta llegar a mi apartamento, donde cerré la puerta con doble cerrojo y arrastré mi sofá para bloquear la entrada, pero el alivio duró muy poco porque al día siguiente, cuando regresé del trabajo, encontré una nota deslizada bajo mi puerta, escrita en una tinta que parecía moverse sobre el papel como si estuviera viva, y que decía simplemente "Yo también puedo verte", con una caligrafía tan perfecta que parecía impesa pero que despedía un olor metálico que me recordó al sabor de las monedas oxidadas. Esa noche no pude dormir, mantuve todas las luces encendidas y las cortinas cerradas, pero podía sentir esa mirada antinatural perforando las paredes, los pisos, los techos, siguiéndome por cada habitación como un rayo láser invisible que traspasaba cualquier barrera física, y cuando finalmente me atreví a abrir una rendija a las cortinas para mirar hacia arriba, ahí estaba él, Poeso, parado en su balcón completamente inmóvil bajo la luz de la luna, una figura alta y demacrada vestida con ese abrigo que ahora parecía estar hecho de sombras líquidas, y aunque no podía ver su cara desde esa distancia, sabía con absoluta certeza que esos ojos verticales estaban clavados en los míos, que había estado esperando pacientemente a que se diera a la tentación de mirar, y cuando levantó una mano pálida para saludarme, supe que mi vida tal como la conocía había llegado a su fin, porque ahora formaba parte de su juego, de su cacería, y no había lugar en el mundo donde pudiera esconderme de una mirada que podía atravesar cualquier obstáculo para encontrarme.